Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas campanillas que las podemos colocar en el árbol de Navidad. Las campanillas están realizadas con 4 agujas de doble punta envueltas cerradas. Para hacerlas he utilizado hilos del algodón del grosor 4 milímetros, que es el color rojo, y este es un poquito más fino, que tiene grosor de 3 milímetros y medio. Y las agujas que he utilizado son 3 milímetros, tienen grosor de 3 milímetros. Necesitamos también hilo del mismo grosor en el otro color para hacer el lazo, un cordoncito que alrededor de 20 centímetros y un cascabel, una aguja para coser y tijeras. El tamaño de las campanas es alrededor de 8 centímetros. Para hacer la misma campana con agujas rectas en ida y vuelta es simplemente añadir 2 puntos de orillo, aparte de los puntos que tiene el patrón, añadimos 2 puntos de orillo y las vueltas por el revés de la labor, las vueltas pares, tejemos en vez del derecho, tejemos del revés. Y las vueltas impares seguimos igual que con agujas circulares, trabajando en circular. El tamaño de la campanilla es alrededor de 8 centímetros. Vamos a montar 6 puntos. Montamos 2 puntos a cada aguja. O sea, necesitamos 3 agujas y así montamos 2 puntos en cada aguja. O los podemos montar a la misma aguja y luego repartirlos entre 2. Y luego repartirlos entre 3 agujas. 2. Y 2. Ahora colocamos las agujas para que no quede ninguna retorcida. Y vamos a tejer una vuelta del derecho. Empezamos por la primera aguja, por los primeros 2 puntos que hemos montado. Así que cogemos otra aguja y tejemos toda la vuelta del derecho, los 6 puntos del derecho. Y ahora hacemos otra vuelta igual, también tejemos todos los puntos del derecho. Vale, vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer 6 aumentos. Tejemos un punto del derecho,
echamos una hebra, un punto del derecho, echamos una hebra, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho y una hebra. Ahora, vuelta número 4, tejemos toda del derecho, todos los puntos y todas las hebras tejemos del derecho. Así que primero tejemos el punto, tejemos del derecho y ahora, como tenemos hebra, para que nos salga un agujerito, esta hebra la tejemos como punto derecho pero por detrás. En vez de tejerlo por delante, lo tejemos por detrás. Del derecho. Y otra vez, el punto tejemos del derecho normal y la hebra la tejemos por detrás. En la segunda aguja hacemos lo mismo, el punto tejemos del derecho y la hebra tejemos punto derecho pero por detrás. Punto derecho y la hebra por detrás. Y ahora la última aguja, un punto derecho y la hebra por detrás. Un punto derecho y la hebra por detrás. Deberíamos tener 4 puntos en cada aguja. Los aumentos vamos a hacer cada 2 vueltas. Tejemos 2 puntos del derecho, una hebra. Repetimos, 2 puntos del derecho y una hebra. En cada vuelta aumentamos 6 puntos. En cada vuelta de los aumentos aumentamos 6 puntos. 2 puntos del derecho, una hebra. 2 puntos del derecho, una hebra. Y la última aguja, 2 puntos del derecho, una hebra, 2 puntos del derecho, una hebra. Vuelta número 6, tejemos toda del derecho. Las hebras tejemos siempre del derecho pero por detrás. Dos puntos del derecho y la hebra tejemos por detrás, como punto derecho pero por detrás. Dos puntos del derecho y la hebra por detrás. Y ahora la última aguja hacemos lo mismo, 2 puntos del derecho y la hebra tejemos por detrás. 2 puntos del derecho y la hebra tejemos por detrás. Vuelta número 7, tejemos 3 puntos del derecho y echamos una hebra. Una hebra y repetimos 3 puntos del derecho y una hebra.
3 puntos del derecho, una hebra, 3 puntos del derecho, una hebra, y la última aguja, 3 puntos del derecho, una hebra, 3 puntos del derecho y una hebra. Vuelta número 8, tejemos toda del derecho. 3 puntos del derecho y la hebra tejemos por detrás. Vuelta número 9, tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Repetimos el motivo 6 veces. Después de esta vuelta, vuelta número 10, tejemos toda del derecho. Después de esta vuelta deberíamos tener 30 puntos. 10 puntos en cada aguja. Ya tengo las 10 vueltas hechas. De momento ya hemos terminado con los aumentos y ahora vamos a hacer 8 vueltas sin aumentar. Ahora, para saber cuál es la aguja por donde empieza y dónde termina la vuelta, podemos marcar o la primera o la última aguja o la primera. Voy a poner en la última aguja, voy a poner un marcador. Nos puede indicar también el hilo del empiece. Entonces tejemos 8 vueltas del derecho. Estas son las 18 vueltas. Ahora, vuelta número 19. Tejemos 5 puntos del derecho y echamos una hebra. Hacemos un aumento. 4 y 5 y una hebra. 5 puntos del derecho y una hebra. Y así repetimos en todas las agujas. Aumentamos también 6 puntos. Ahora, vuelta número 20, tejemos toda del derecho y tejemos otras 2 vueltas más del derecho. Vuelta número 21 y 22 también tejemos del derecho. Ahora, vuelta número 23. Tejemos 2 puntos juntos del derecho y echamos una hebra. 2 puntos juntos del derecho y echamos una hebra. Repetimos durante toda la vuelta, 2 puntos juntos del derecho y una hebra. Vuelta número 24, tejemos todos los puntos y todas las hebras del derecho. Pero esta vez la hebra tejemos del derecho igual que el punto, por delante, para que salga el agujerito. Un punto derecho y la hebra también del derecho. Un punto derecho y la hebra también del derecho. Así repetimos durante toda la vuelta y luego tejemos 2 vueltas del derecho, que es vuelta número 25 y 26. Ahora, vuelta número 27, tejemos 4 puntos del derecho. En esta vuelta vamos a menguar 6 puntos. 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho.
Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Ahora, vuelta número 28, tejemos toda del derecho y después hacemos otras 10 vueltas más también del derecho. Así que en total 11 vueltas del derecho. Vuelta número 39. Tejemos 3 puntos del derecho y ahora 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Menguamos 6 puntos. Después de esta vuelta tejemos una vuelta sin menguar. Vuelta número 40, tejemos toda del derecho. Los menguados vamos a hacer cada 2 vueltas. Ahora, vuelta número 41, tejemos 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Dos puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos también el motivo durante toda la vuelta y vuelta número 42, tejemos toda del derecho. Y ahora, antes de cerrar de todo, vamos a colocar en el centro de la campanilla, vamos a colocar un cascabel. Entonces voy a aprovechar el hilo que me sobró del empiece. Si no queda suficiente hilo, se puede poner el otro. El largo del hilo que tenemos que dejar es más o menos el largo de la mitad de la campana que tenemos para que sobresalga un poquito el cascabel. Ahora doblamos por la mitad, metemos la parte del empiece, metemos dentro. Ajustamos un poquito el largo. Y ahora este extremo vamos a unir con un cordoncito que lo vamos a dejar en el centro, que sobresalga por la parte de arriba para poder colgar la campana. Y ahora continuamos con los menguados. La siguiente vuelta tejemos un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho. Un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y la siguiente vuelta tejemos toda del derecho. Nos deberían quedar 12 puntos. Y ahora la última vuelta que vamos a hacer, tejemos 2 puntos juntos del derecho 6 veces. Nos tiene que quedar 6 puntos, 2 puntos en cada aguja. Ahora cortamos el hilo un poquito largo y enhebramos una aguja. Ahora vamos a pasar aguja por dentro de todos los puntos. Cerramos el agujerito todo lo que se pueda. Aquí fijamos el hilo y lo escondemos dentro.
Y ahora colocamos la campanilla, metemos por dentro la parte con el cascabel, sacamos el hilo y así se queda la campanilla terminada. Ahora vamos a ver cómo hacer el lazo. Para hacer el lazo montamos 55 puntos con el mismo grosor de hilo y con el mismo grosor de la aguja y tejemos 6 vueltas a punto jersey derecho. Para hacer punto jersey derecho, las vueltas impares tejemos del derecho y vueltas pares tejemos del revés. Con el mismo color de hilo enhebramos una aguja y ahora para formar el lazo doblamos por la mitad y hacemos dos lacitos, uno a cada lado. Y ahora con unas cuantas puntadas sujetamos para que no se deshaga. Y ahora con el mismo hilo cosemos el lazo a la campanilla. Ahora atamos los dos extremos y los escondemos dentro. Y así la campanilla está terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.